Hola amigos de Share Gesed, ¿cómo estamos? En esta ocasión les quiero contar de uno de los más impresionantes milagros de esta última década, de estas últimas décadas. En 1981 hubo informes de inteligencia que afirmaban de que había un reactor nuclear que había fabricado Saddam Hussein, el entonces presidente de Irak, que estaba a punto de entrar en funcionamiento. Y era obvio que ese reactor nuclear apuntaba hacia Israel para lanzar la bomba atómica al pueblo judío. La misión del ataque del reactor nuclear, llamado Osirak, fue una de las más impresionantes en la historia de Israel y de sus enemigos, del gran milagro que ocurrió en ese momento. Hasta hoy eso se percibe como un gran milagro para la seguridad de los Yehudim que habitan en la tierra de Israel. El reactor nuclear había recibido el nombre de Shabbatzat Tammuz, 17 de Tammuz. Ese fue el nombre que le había puesto Saddam Hussein. Saddam Hussein había llamado justamente al reactor nuclear con ese nombre, 17 de Tammuz, para simbolizar lo que era la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén y el derrumbe de sus murallas. Además, después de todo, Saddam Hussein se consideraba nada menos que el heredero del rey babilónico Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Hubo un acuerdo que había una alianza en el año 1975 entre Francia e Irak, que acordaron que Francia le brindaría todo lo que es el uranio enriquecido para fabricar la bomba atómica, la bomba nuclear, y para la construcción de ese reactor. Y ellos mismos se harían cargo de toda la capacitación, el entrenamiento de los físicos, los científicos, los ingenieros, los técnicos nucleares. Todo eso para poner en funcionamiento el reactor nuclear. Los franceses llamaron al reactor Osirak. Pero, como dijimos, en Irak lo llamaban Tammuz. Los iraquíes trabajaban sin parar. Además, hicieron acuerdos con compañías italianas también, porque les iban a dar toda la tecnología para separar distintos elementos radiactivos. Durante mucho tiempo, Francia e Italia recibieron grandes cantidades de petróleo sin costo. ¿Por qué? Por los servicios prestados. Era cambio. Nos dan toda la tecnología, nos ayudan a armar el reactor nuclear y nosotros les damos varios años de petróleo sin costo. El gobierno de Israel en ese momento comenzó a preocuparse. No había dudas que la finalidad del reactor nuclear no era para la energía, sino era con la rapidez que se estaba construyendo, era solamente para destruir el pueblo de Israel, destruir la nación. En 1978 le presentaron al primer ministro en ese entonces, Menachem Begin, la noticia, le dieron de que en poco tiempo ya iban a terminar de toda la construcción del reactor nuclear y estaban ya preparados para bombardear Israel. Por lo tanto, el gobierno comenzó a discutir la posibilidad de un ataque militar. Muchos funcionarios israelíes no querían, porque decían que iban a tener problemas con Estados Unidos. Había muchos riesgos de complejidad en la operación, podían fallar en la operación. Estados Unidos se iba a enojar, no aceptaba que Israel ataque, sino que haga un ataque preventivo, sino que primero se espere y si lo atacan, que Israel ataque. También estaban las dudas de que el resultado no fuese el óptimo y no se pueda destruir ese reactor atómico. Finalmente, el gobierno de Menachem Begin decidió llevar a cabo ese atrevido ataque. Dijeron, hay que hacerlo. Después de diferentes obstáculos, se definió que la operación se realizaría un 5 de Sivan, exactamente la víspera de Hag HaShavuot, el día de la entrega de la Torá. Para la misión saldrían 6 aviones, no podían salir una cantidad muy grande de aviones porque los iban a detectar, tenían que pasar por Jordania, por Arabia Saudita, llegar hasta Irak, dar la vuelta, son 2.000 kilómetros, tirar las bombas al reactor nuclear y volver. Entonces iban a salir 6 aviones, que aparte iban a salir unos aviones atrás para resguardarlos. Unos días antes del ataque, los Jajamim de Israel y de Estados Unidos decretaron una serie de actividades Ruhaniyut, como por ejemplo ayunos en la víspera del mes de Sivan. También aconsejaron incrementar el estudio de la Torá, incrementar la tefilá, la sedaká, la teshuvá. Son las 3 cosas que iban a ayudar a esa delicada operación. De la misma manera, se ordenó que a partir de Rosh Chodesh Sivan
deberían congregarse todos los niños en el Kotel Amaraví, en Jerusalén, en Me'alat HaMachpelah, en Kever Rachel, todos para hacer tefilá, porque para despertar la compasión del cielo por medio de la pureza de las voces de los niños. En ese momento era algo tremendo. En ese mismo instante, entonces, cuando habían ido con el Rav Shach y le habían dicho de la operación, el Rav Shach dijo: está bien que la hagan Erev, la víspera de Shavuot, solamente que no lo hagan a las 2 de la tarde como lo tenían programado, porque a esa hora la gente todavía no está estudiando Torah. Que lo hagan un poco más tarde, que lleguen al reactor para destruirlo después de las 5 de la tarde, que ya están todos congregados en el Bet Knesset, y ahí es más fuerza de la Torah. Le hicieron caso y no atacaron a las 2 de la tarde, sino lo hicieron más tarde. Ese domingo, víspera de Shavuot, comenzó la operación, se llamó Ópera, así se llamó la operación, y evadiendo todo el control de los inspectores que estaban en los aeropuertos, controlando inspectores americanos, para que solamente Israel use los aviones en caso de ser atacado, no una acción preventiva. Había que también pasar eso, porque era información que le daban al gobierno de Estados Unidos, que no dejaba atacar. Con todo eso, los aviones recorrieron 90 minutos en una distancia de 2.000 kilómetros a través de Jordania y a través de Arabia Saudita. Fueron unos milagros impresionantes. Pero en esta ocasión les voy a contar 1 o 2 milagros, y en la próxima clase vamos a seguir contando otras cosas. Estados Unidos había puesto observadores en las bases aéreas, cuyo trabajo era monitorear si Israel estaba usando los aviones correctamente. Pero ocurrió antes de la operación un incidente de lo más tonto que existe, que fácilmente podrían haber arruinado todo. Un alto oficial israelí llevaba una maleta llena de dinero iraquí, que era para darle a los pilotos de avión por si los capturaban y caían en tierra de los árabes, en tierra enemiga. Entonces tendrían dinero para poder dar algún soborno o para poder dar a alguien para salir ileso y que no los maten. Entonces les era repartido una cantidad de dinero a cada uno de los pilotos. Pero el dinero que iba a ser entregado a los pilotos, increíblemente, en la pista de antes de salir los aviones, de repente se abrió la maleta a ese comandante y empezó a volar todo el dinero iraquí por el aeropuerto, por las pistas. No lo podían creer los israelíes, estaban asustadísimos, porque estaban ahí mismo los inspectores americanos, y era lógico que se iban a dar cuenta. ¿Qué hace el dinero iraquí volando por acá? De todos modos, al final, ninguno de los supervisores sospechó absolutamente nada. No se dieron cuenta. Un milagro impresionante de lo que pasó. Y vamos en las próximas clases, si os quiere, vamos a relatar cómo llegaron, cómo bombardearon todo y cómo volvieron. No podían parar en ningún lugar, era ir, bombardear, pasar Arabia Saudita, pasar Jordania, llegar y volver a Israel. Algo impresionante de lo que pasó en ese ataque al reactor nuclear. En la próxima clase, si Dios quiere, continuaremos. Soy Edi Zuli y saludos. Muchas gracias con tu